Ok, primero vamos a ver un par de letras para terminar con nuestro alfabeto. Vamos a conocer dos letritas de nuestro alfabeto MAM. Recuerden, siempre no está de más insistir en que si leemos bien, aunque no entendamos todo lo que leamos, pero la persona del territorio sí lo va a entender. Recuerden que la mayoría no saben leer su propio idioma. Así que tenemos la letra TZ y tenemos su primita, la TZ glotal. Aunque son dos letras, pero en realidad es un solo fonema, un solo sonido. Y es parecido a juntar la T con la Z o con la S, ¿no? Sa. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Y tenemos la TZ glotal, que ahora pues es un poco más fuertecita, ¿verdad? Ahora como que se salpica un poquito. Salpica. Salpica ahí la pantalla, límpienla después de pronunciar. Sa, se, si, so, su. Es esa la pronunciación, ¿verdad? Vamos a ver algunas palabras que contienen estas letras que ocupamos a menudo. Pues esta famosísima Salajbil. Salajbil es felicidad, alegría, contentamiento. Todo eso es Salajbil. Termina en pil, así que se entiende que es el sustantivo, ¿verdad? Es decir alegría, contentamiento, felicidad. En forma de verbo termina con J. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, tenemos Salah. Eso ya es el verbo, es decir, alegrarse, ser feliz, contentarse. Y se marca con el juego B. Por ejemplo, Inchinsalaje. Yo estoy contento, yo estoy feliz. Eso fue lo que le dijo Jehová a Jesucristo cuando él se bautizó. Inchinsalaje tieja. Literalmente, yo estoy contento por ti. Lo expresamos como, ¿cómo dice la versión en español? Yo te he aprobado, ¿verdad? O tienes mi aprobación, dice la nueva versión. Tienes mi aprobación. Inchintzala jetieja. Bueno, es una de las palabras que podemos emplear a la hora de encomiar a los hermanos o a los estudiantes. Ah, mire, buen comentario, ¿eh? Van el tiola. Inchintzala jetieja. Muy bien. Si somos varios, ¿cómo vamos a decir? Incotzalaje tieje. Es decir, nosotros estamos contentos por ti. Te encomiamos, te felicitamos, te aprobamos. Si usted va a encomiar a más de una persona, pues sería inchintzalaje tieje. Ya estamos hablando de un plural, ¿verdad? A ustedes. Estoy contento por ustedes. O la expresión en plural, estamos contentos por ustedes, nos alegramos por ustedes, muchas felicidades a ustedes. Inkotzalaje kieje. Todo esto corresponde a la expresión salajbil. Otra palabra que contiene este fonema es tse, que significa árbol, palo, madero, tse.
Normalmente, la Biblia en MAM contiene la expresión cruz casi en todos los textos, pero aparece el término madero, tse, aparece en un texto. Gálatas 3:13, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Y ese es el que podemos utilizar a la hora de expresar esa enseñanza bíblica. Muy bien. Y ese texto dice que Jesucristo, Jauyobin Tihum Tse. Ahí está la palabra Tse. Y entonces, bueno, esto muestra que, como decía el libro enseña, no son Kabetse así, cruz, sino Hunshse. Vamos a expresarlo. Hunshse. La palabra Hun ya sabemos qué significa, ¿verdad? Uno. Y si le pongo Hunsh, quiere decir único, uno solo. Así que Hunshse es un solo palo, un madero. Gálatas 3:13 para utilizarlo en el ministerio. Sí. Muy bien, aquí ahora tenemos la otra letra, la TZ glotal. Esta suena un poco más fuerte. Tzis. Tzis es basura. Tzis, basura. También se le llama así, depende del contexto, pues a la brosa le dicen aquí, ¿verdad? Es decir, a ese abono orgánico que se forma naturalmente y que se le echa a los cultivos, pues eso también es tzis. Bueno. Y tenemos otra, tzubj, beso, tzubj, eso es beso. En otra variante, mat, tzubj o mat. Eso está interesante. Vamos a ver la diferencia entre ambas pronunciaciones. Miren estas. Aquí dice tzubj. Y acá abajo dice tzubj. ¿Notan? Una tiene glotal y la otra no. La que no lleva glotal pues significa como en un escupitajo, ¿verdad? Escupir. ¿Sí? Eso es tzubj. Y tzubj con la glotal, pues esa sí es beso. ¿Sí? Tzubj y tzubj. ¿Sale? Así que, mi estimado Jared, hay que tener cuidado. ¿Qué vamos a pedir? ¿Tzubj o tzubj? Muy bien. Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre esas dos letritas, ¿sale? A la hora de encontrarlos en nuestra lectura, tratemos de leerlo lo mejor posible. Nunca está de más recordarles que diario podemos leer el texto del día, alguna publicación, todos los días, aunque sea un pedacito. Aunque no entendamos todo, aunque no lo entendamos, pero sí nos va a servir para seguir practicando estos sonidos difíciles.